Muy buen día tengan todos ustedes, chicos de pedagogía. Bienvenidos a una clase más de la materia de organismos nacionales e internacionales en educación. Como lo expuse el día de ayer, debido a una situación personal, no podré estar nuevamente con ustedes. Sin embargo, llevaremos a cabo la exposición del tema programado en el encuadre de acuerdo a la fecha de 6 de noviembre de 2021. Y este tema es el tema número 4, el primer tema del segundo parcial, uno de los dos temas que solamente estaremos trabajando en este parcial y que se llama Organismos que impactan en la educación en México. El material PDF ya fue enviado el día de ayer, si no me equivoco. Entonces, les pido por favor que lo tengan a la mano para que podamos dar seguimiento con esta presentación o observen el video y la pantalla para que ustedes puedan estar viendo la presentación hecha por un servidor. En esta clase solamente voy a exponer el tema, puesto que la próxima semana desarrollaré lo que viene siendo las instrucciones de la evidencia relacionada con este tema. Entonces, por el momento no va a haber ninguna tarea, ninguna actividad. Solamente les pido, por favor, escuchen la presentación, ya que les va a servir para dicha actividad. Y les pido que a modo de participación contesten algunas preguntas o cuestionamientos que les haré al final de este video. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar. Muy bien. Bueno, jóvenes, como les iba comentando, pues en esta ocasión vamos a trabajar el tema número 4 de los 5 que componen la asignatura de Organismos Nacionales e Internacionales en la Educación. El tema, como ya lo he mencionado anteriormente, se titula Organismos que impactan en la educación en México. Ahora vamos a enfocarnos a la educación en el ámbito de México. Vamos a enfocarnos a los organismos nacionales y de otro tipo de carácter o de otro tipo de clasificación que analizamos previamente en el tema número 1. Bueno, vamos a estar analizando tanto organismos de carácter gubernamental como organismos de carácter no gubernamental. Sin embargo, algunos de esos organismos que vamos a estar analizando previamente los vamos a hacer desde el punto de vista de la educación superior. Y es que hay que reconocer que si bien todos los niveles en México son cubiertos de la manera apropiada por la Secretaría de Educación Pública, hay que reconocer que en el ámbito de la educación superior son muy pocos los organismos que tienen una importancia significativa dentro de la educación mexicana. Vamos a observar cuáles son de estos organismos los más representativos e importantes y vamos a hacer un comentario breve de cada uno de ellos al respecto. Vamos a iniciar con la que yo considero, pues, y ustedes me estarán de acuerdo conmigo de igual forma, pues la institución rectora, la más importante, el organismo más importante, más significativo de de la educación en México, y es obviamente la Secretaría de Educación Pública, por sus siglas SEP. La Secretaría de Educación Pública es una de las secretarías de Estado que integran el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración, regulación y fomento de la educación. Ese concepto es prácticamente lo que abarca o lo que implica la Secretaría de Educación. De todas las secretarías que componen el gabinete del gobierno federal, esta es la que se encarga principalmente de impartir y fomentar la cultura de la educación en todos los ámbitos en México. La Secretaría de Educación Pública es la encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de educación. Lo anterior incluye elaborar los programas, planes y proyectos educativos que habrán de aplicarse
en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles formativos: básico, medio superior, normal, superior, técnica, industrial, comercial, agrícola, militar, profesional, deportiva, científica, de artes y oficios, incluyendo la educación que se imparte a los adultos. También analiza y supervisa la educación de carácter gubernamental, es decir, la educación pública, tanto en el ámbito federal como estatal y municipal, pero sin perjuicio de la autonomía que guardan al respecto entidades federativas, universidades, las Fuerzas Armadas e instituciones privadas de cualquier nivel. Es decir, la Secretaría de Educación Pública es la que se encarga de coordinar y ejecutar todos los planes y programas educativos en todos los ámbitos formativos de la educación en México. No importa si es una escuela particular, si es una escuela pública, si es una escuela de nivel básico, si es una escuela de nivel formativo, si es una escuela para adultos, si es una escuela que está ligada o relacionada a la Secretaría de la Armada o de las Fuerzas Armadas, perdón. Prácticamente la Secretaría de Educación Pública es la que controla la educación en México. No hay escuela, no hay instituto, no hay colegio, no hay universidad que para poder operar tenga que, para poder operar tienen que solicitar autorización y supervisión de la Secretaría de Educación Pública. Por eso es el gobierno, disculpen ustedes, el organismo rector, el organismo más importante a nivel educativo en México, ya que prácticamente es la que coordina todo lo que viene siendo la educación mexicana. La Secretaría de Educación Pública, además, tiene como responsabilidad velar para que todo lo anterior, todo lo que se ha comentado y leído en las pasadas diapositivas, sea en conformidad con los principios y lineamientos del artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación, crear y sostener las escuelas públicas oficiales adscritas directamente a su jurisdicción. Y es que, si bien sabemos y conocemos de antemano lo que contiene y lo que menciona el artículo 3º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que también está integrado en la Ley General de Educación, prácticamente es la Secretaría de Educación Pública la que tiene que velar por todos estos compromisos de los planes, programas y de todas las responsabilidades adquiridas y comprometidas para con la educación. Ok, si bien es cierto que la Secretaría de Educación Pública es prácticamente el organismo rector de la educación en México, también es cierto que aparte de ella existen otras áreas gubernamentales u otras secretarías al mismo nivel de la SEP que también participan en conjunto con ella para promover la educación en distintos ámbitos y en distintas facetas. Una de ellas es la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Cultura, desarrollan la educación artística para fomentar la expresión y apreciación de las bellas artes y la cultura y artes populares en los procesos formativos. Esto es importante porque recordemos que la educación no solamente está compuesta del área científica y tecnológica, sino también está compuesta por el área deportiva y el área cultural. La Secretaría de Cultura es la que ayuda a la Secretaría de Educación Pública a, de alguna manera, manejar dentro de lo que es la formación educativa integral, lo que viene siendo la expresión y apreciaciones artísticas. Y aquí implica todo lo que se considera las bellas artes, culturas, tradiciones y costumbres que se manejan en nuestro país. Otro instituto, otro organismo que también trabaja en conjunto con la Secretaría de Educación Pública es la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La Secretaría de Educación Pública opera a través de la Comisión Nacional del Deporte los métodos educativos que fomenten la formación en el área de deporte y cultura física, porque también, como lo había comentado previamente, pues la formación educativa integral no solamente involucra cuestiones de conocimiento,
sino también cuestiones de fomento al deporte y a la salud, a la alimentación, nutrición y a la buen acondicionamiento físico, lo que se conoce en términos de la CONADE como cultura física. Aparte de la Secretaría de Cultura y la CONADE, también otro organismo que está involucrado en el ámbito educativo es la CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La Secretaría de Educación Pública opera a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología los métodos educativos que fomenten la formación en el área tecnológica y científica. En este caso, la CONACYT es la encargada de promover todas las actividades de carácter científico y tecnológico que tengan un impacto positivo en la formación integral de los estudiantes en México. Otros detalles u obligaciones que tiene la Secretaría de Educación Pública es promover fuera del ámbito escolar el desarrollo de las ciencias, la tecnología, las artes, la cultura y el deporte anteriormente señalados en las instituciones que ya se mencionaron previamente, a través de congresos, seminarios, eventos, instituciones e incentivos para profesionales. También la Secretaría de Educación Pública es la encargada de validar los títulos y las cédulas profesionales, así como toda la documentación que oficialice la educación impartida en todos los niveles y áreas ya mencionadas. Credenciales de estudiante, constancias de estudios, documentos probatorios de cualquier nivel educativo, planes, programas, prácticamente todo lo relacionado con la tramitología de documentos de tipo profesional educativo en México. También se encarga la Secretaría de Educación Pública de administrar las relaciones laborales del personal docente, burocrático y de apoyo con las que opere. Docentes, asesores técnico-pedagógicos, pedagogos, supervisores, jefes de zona, directores, etcétera. Promueve y vigila toda la producción en medios de comunicación que tengan como finalidad la educación o formación del espectador. Ejemplo claro, vivido durante la pandemia o que todavía algunos profesores o docentes se siguen usando, es lo que viene siendo el famoso programa Aprende en Casa. La Secretaría de Educación Pública es la encargada de elaborar estos programas que sirvan como apoyo adicional a las actividades programadas a distancia que los docentes a nivel público y privado tienen que manejar con los alumnos para evitar el atraso en los planes y programas educativos durante una contingencia sanitaria. Como pueden darse cuenta, pues la Secretaría de Educación Pública tiene muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad en el ámbito o en la estructura de la educación. Existen otros organismos nacionales que en conjunto con el trabajo que es obligación de la Secretaría de Educación Pública, pues obviamente se encargan de analizar, supervisar y coordinar todas las actividades que se realizan en el ámbito de la educación a nivel superior. Y es que vamos a analizar algunas de esas instituciones que tienen un peso muy fuerte en el campo de la educación superior. ¿Por qué? Porque la educación superior también es muy importante, al igual que todos los niveles, incluido el básico, al igual que en las demás áreas en las que la Secretaría de Educación Pública fomenta la educación integral en México. Vamos a comenzar con la FIMPES, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Es una organización sin ánimo de lucro, es decir, es una organización que prácticamente sobrevive por sus propios medios sin apoyo gubernamental. Esta FIMPES agrupa a las instituciones privadas de educación superior en México. Especialmente a partir de la década de los 80, se registró en México un alto crecimiento de la matrícula de la educación superior. Este crecimiento se logró, entre otras razones, por el surgimiento de una multiplicidad de universidades privadas, muchas de ellas consideradas como instituciones de baja calidad, más conocidas coloquialmente como universidades patito o universidades de garage. En ese sentido,
Uno de los importantes desafíos de la educación superior en México es contar con mecanismos transparentes de aseguramiento de calidad que vayan más allá de la mera autorización gubernamental para operar, especialmente considerando que para el 2008 ya un 32% de la matrícula nacional en educación superior se encontraba inscrito en universidades privadas. Esa situación se dio principalmente porque había una falta de oferta de los gobiernos de esa década principalmente con la educación superior en México. Y es que realmente esa demanda, esa oferta educativa todavía es latente a estas fechas. Esto es debido a que, pues, como ustedes estadísticamente me imagino que ya habrán analizado la tendencia que hay respecto a cuántos estudiantes logran culminar o concluir sus grados de estudios respectivamente desde el preescolar hasta lo que viene siendo niveles de posgrado, se podrán dar cuenta que hay una reducción en el número de alumnos que desafortunadamente no logran concluir y por ende desertan de esos niveles. Es una tendencia que ha ido a la baja, eso hay que reconocerlo. No es lo mismo el escenario de los años 80 que el escenario actual. Sin embargo, todavía se sigue dando una situación particular en la que prácticamente los alumnos no logran concluir sus estudios de manera terminal en los niveles más altos de la educación. Estamos hablando desde el nivel medio superior hasta el superior. Esto provocó específicamente en esa época que los corporativos privados o los entes privados pues aprovecharan esta falta de oferta del gobierno mexicano e impulsaran a través de la Secretaría de Educación Pública campañas para promover el estudio en el nivel medio superior a través de universidades o empresas que realmente manejaran el servicio educativo con la formación de, obviamente, profesionales en el ámbito superior. ¿Qué sucede? Muchas de estas universidades son universidades que, pues, obviamente no tienen la pedagogía, la metodología, la construcción de cómo se debe de llevar a cabo una carrera profesional. Y esto obviamente genera una desconfianza a nivel profesional y laboral en la comunidad de trabajo de aquel tiempo, porque se consideraba que muchas de esas universidades estaban hechas al vapor o estaban hechas prácticamente solamente para vender títulos y cédulas profesionales, lo que se conoce habitual o coloquialmente con el nombre de universidades patito. Esto obviamente trajo una consecuencia porque pues muchas empresas no contrataban a los egresados de dichos colegios con el argumento, tal vez válido, tal vez no, de que al ser universidades que no eran conocidas o que estaban hechas al vapor o que estaban hechas bajo una metodología pobremente de educación o de formación, esto obviamente traía una desconfianza hacia este tipo de profesionales. Profesionales que al final de cuentas pues solamente encontraban un espacio para poder concluir con su formación profesional. Aquí la cuestión era pues que esa fama que se construyó sobre algunas universidades, pues ahora obviamente sigue pesando, pero ya no tanto como en aquel tiempo, debido a que el número de universidades que se crearon a través de este proyecto de la iniciativa privada en coordinación con la Secretaría de Educación Pública provocó esta desconfianza, porque pues obviamente no vas a, muchos empresarios no confiaban en escuelas que estaban recién creadas en comparación con colegios públicos en los que realmente ya llevaban años de experiencia formando profesionales exitosos en los diversos ramos. En respuesta a este desafío, a partir de 1996, la FIMPES desarrolló su propio proceso de acreditación institucional que de manera similar al existente en el sistema de educación superior de países como Estados Unidos, se basan en una serie de criterios de calidad, el desarrollo de un autoestudio institucional que evalúa el grado de cumplimiento de tales criterios y finalmente la visita de un grupo de pares de otras instituciones miembros que elaboran un reporte con recomendaciones, las cuales una vez atendidas por la institución,
le hacen merecedora de obtener la acreditación por un periodo definido de tiempo. La FIMPES ordena esta acreditación para que los colegios estén completamente capacitados y actualizados con los planes y programas, independientemente del grado o del posgrado que impartan estas universidades. Si es una universidad que imparte licenciaturas, maestrías, doctorados o postdoctorados. En 2009, las instituciones miembros del FIMPES representaban el 15% de la matrícula nacional de la educación superior en México. Tal vez una cifra bastante pequeña, pero si lo analizamos en un contexto de la cantidad de universidades que hay en el país, principalmente en el ámbito privado, pues obviamente estamos hablando de una cantidad de escuelas bastante grandes que contienen o llevan a cabo esta acreditación. Acreditación que es necesaria muchísimas veces para que estos colegios privados puedan seguir operando dentro del marco normativo de educación en México. En conjunto con el FIMPES, también tenemos la participación de la COPAES o el COPAES, Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Es una asociación civil sin fines de lucro, igual que la FIMPES, que actúa como la única instancia autorizada por la Secretaría de Educación Pública para conferir reconocimiento formal y supervisar a los organismos acreditadores. La COPAES es la que se encarga de promover a los organismos que acrediten el trabajo de otros colegios de ámbito de la educación superior. Digamos que en un término jerárquico, la COPAES está por encima de la FIMPES, ya que la COPAES es la que acredita la FIMPES para que ésta pueda elaborar su reporte de recomendaciones y acredite a su vez a los colegios. La acreditación es el resultado de un proceso de evaluación y seguimiento sistemático y voluntario del cumplimiento de las funciones universitarias de una institución de educación superior, que permite obtener información fidedigna y objetiva sobre la calidad de los programas académicos que desarrollan. Permite también certificar ante la sociedad la calidad de los recursos humanos formados y de los diferentes procesos que tienen lugar en una institución educativa. Por otra parte, la acreditación es el reconocimiento formal y público otorgado por un ente externo a un programa académico, que ha logrado avances significativos en el cumplimiento de sus objetivos y misión declarados y satisface así un conjunto acordado de criterios, indicadores y estándares de pertinencia y calidad establecidos por un organismo acreditador. En la medida en que crecen y se diversifican las actividades y ofertas educacionales, investigativas y de extensión de una institución universitaria, se hace indispensable que existan y operen efectivamente mecanismos de control, cohesión y confiabilidad pública respecto de ellos. En pocas palabras, la COPAES es la que se encarga de autorizar estas acreditaciones para que realmente las escuelas de carácter superior cumplan con los programas académicos que fomenta la propia Secretaría de Educación Pública a través de ellos mismos. Otra institución de carácter educativa que también trabaja principalmente con la educación superior es la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México. Fundada en 1950, es el organismo que agrupa a las principales instituciones de educación superior públicas y particulares de México. Históricamente, la ANUYES ha participado activamente en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. Los miembros de las ANUYES son 191 universidades e instituciones de educación superior de México, tanto públicas como particulares, que atienden al 80% de la matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de posgrado en México. La ANUYES es el organismo interlocutor ante entidades gubernamentales, representando el interés de las instituciones de educación superior. Especialmente en años recientes, la ANUYES ha estado adoptando un papel creciente de cabildeo ante la Cámara de Diputados, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en lo referente a la negociación del presupuesto del gobierno federal dedicado a la educación superior. Es decir, la ANUYES es una de las instituciones de educación que no pertenece al gobierno, pero que pone como que una presión fuerte para que el presupuesto de la educación, el presupuesto que se genera para la Secretaría de Educación Pública por parte del gobierno federal, una parte esté súper enfocada, dirigida netamente a el ámbito de la educación superior, que pues si lo analizamos desde un punto de vista más general, pues es uno de los niveles que menos presupuesto recibe por parte de la institución rectora, que es la Secretaría de Educación Pública. Y esto pues obviamente lo vemos con el fomento y el apoyo que se le da a instituciones básicas como kinders, primarias y secundarias, lo cual no está mal, está muy bien porque estamos hablando de la educación básica, pero la educación básica no lo es todo dentro de la formación integral. Un individuo en nuestra sociedad no solamente tiene derecho a recibir educación básica, tiene derecho a recibir una formación educativa en todos los niveles. Y obviamente aquí hay una presión porque se han dado cuenta que pues no está siendo apoyada la educación superior en su totalidad. Al menos no la de carácter público, porque en el ámbito privado eso ya es otra historia. Sin embargo, también la ANUYES hace el intento porque también las escuelas de formación particular reciban el apoyo que se requieren por el simple hecho de ser organismos que apoyan a la educación en México. Y bueno, chicos, eso sería prácticamente toda la exposición referente al tema 4, organismos que impactan en la educación en México. Yo sé que a lo mejor habrá algún comentario referente a que el profe, pues, pues solamente se hizo mencionativo la información de la presentación. Tengo dudas, realmente no he entendido o comprendido el papel de la FIMPES, de la COPAES, de la NUYES, porque existen otros organismos que también apoyan a la educación superior. Sí los hay, pero de todos los existentes, estos tres son los que a mi consideración y análisis son los que más aportan y ayudan a la educación superior. Y tomando en cuenta que estas tres tienen algo en común, y es que son organismos civiles o asociaciones civiles sin fines de lucro, es decir, cuya supervivencia o existencia se basa principalmente en aportaciones o donaciones para que esas puedan hacer su trabajo. Sin embargo, algunas de ellas también reciben un pequeño apoyo de fondo por parte de la SEP. Aquí también lo que era más importante era analizar a la Secretaría de Educación Pública y a las demás secretarías y comisiones que están interrelacionadas con ella para el fomento a la educación en México. Digamos que de cierta manera son los organismos más importantes y que impactan directamente en la educación en México. Bueno, chicos, con esto sería prácticamente todo de mi parte para lo que vendría siendo esta clase. Yo espero que hayan podido aprovechar un poquito. Desafortunadamente, repito, no pude estar con ustedes, pero eso no quiere decir que pues este material no tenga una importancia dentro de las actividades de la materia. Vamos a dejarlo por el momento aquí. Sé que hay tiempo suficiente para que yo pueda exponer la actividad que está relacionada con este tema, que es el reporte de investigación sobre un organismo nacional en México. Sin embargo, voy a dejarlo a un criterio autodidacta por parte de ustedes. Lean las instrucciones, revisen el contenido de la actividad. Hay tiempo para hacerla, hay tiempo para desarrollarla, hay tiempo para cargarla y entregarla. Si no, pueden esperarse hasta el próximo sábado, 13 de noviembre. Yo les aseguro de que sí voy a estar en esa clase. Y ahí ustedes podrán, de cierta manera, hacer el desarrollo de las dudas, preguntas, comentarios, observaciones, quejas y sugerencias sobre todo lo que se ha desarrollado en esta sesión grabada y sobre la actividad que está relacionada con este tema en particular.
Yo nada más les pido, por favor, que a manera complementaria, para que pueda validar que efectivamente ustedes leyeron, perdón, leyeron la presentación, vieron esta sesión grabada. Por favor, háganme un comentario a manera general en el foro de hoy, a manera de participación, tómenlo como puntos extra. Digo, ahora sí que es completamente opcional esta actividad, pero a mí sí me gustaría que me comentaran qué les pareció el tema. ¿Les parece que es un tema bastante interesante? ¿Sienten que faltó más información al respecto? ¿Sienten que la información está demasiado resumida? ¿Es una información que sí les sirve para su formación? Quiero conocer la opinión de ustedes, porque recuerden que esta materia está basada en la opinión y en la reflexión, como lo he comentado en sesiones anteriores. Por favor, espero su comentario, corto, mediano, grande, no importa. Lo que me interesa es que si ustedes quieren puntos extra y quieren opinar sobre lo que el tema desarrollado el día de hoy, su opinión para mí es muy valiosa e importante, como siempre. Chicos, les agradezco mucho haber llegado hasta esta parte del video. Muchísimas gracias a todos ustedes y de verdad les deseo un excelente sábado y nos estaremos viendo el próximo sábado 13 de noviembre. Primeramente, cuídense, todavía seguimos en pandemia y estamos en contacto por cualquier cosa. Muchísimas gracias. Ya saben qué hacer, cualquier duda que tengan. Ahí está el grupo, el WhatsApp personal y estoy a sus órdenes siempre. Gracias, chicos. Excelente día.